Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Mediecita, ok. Bueno, vamos a orar al Señor. Ahora sí, el que estuvo y el que se quedó, se quedó. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por este día hermoso. Este es el día que tú hiciste, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos arreglaremos en Él. Gracias por este día hermoso, porque hoy tenemos la salvación eterna de nuestras almas, porque hoy tenemos una iglesia bíblica donde reunirnos, porque hoy hemos disfrutado de la palabra enseñada y predicada, hemos compartido nuestros alimentos y ahora podemos tener una porción adicional de enseñanza en tu palabra. Esta porción adicional tiene el propósito de prepararnos para ser miembros de una iglesia local bíblicamente constituida. Permítenos conocer la médula de la Biblia, la médula, la enseñanza fundamental de la Escritura, con verdad, con verdad. Señor, si lo que predicamos no es tu verdad, corrígenos. Si lo que predicamos no es tu verdad, Señor, descalifícanos. Pero si predicamos tu verdad, entonces úsala con poder para transformar los corazones de tu pueblo y para darles bases sólidas para que permanezcan en tu verdad hasta el fin de sus días, viviendo para ti con toda santidad y toda consagración. Ayúdanos pues en esta tarde, en nuestra clase, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estas son las doctrinas fundamentales que debemos estudiar como parte del requisito para ser miembros de una iglesia local bíblicamente constituida. La primera de esas doctrinas es la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. La segunda, la grandeza y la soberanía de Dios. Hay una sección muy hermosa en el libro de Job, desde que comienza a hablar Eliú hasta que termina Dios hablando, del capítulo 33 en adelante, donde Dios es engrandecido. Esta sección del libro de Job, que lo leí hace poquitos días, la leí con un vigor renovado y le dije al Señor, gracias porque me ayudas a enseñar que tú eres un Dios grande. Si no enseñamos que Dios es grande, hermanos, estamos perdidos. Dios es grande, la grandeza y la soberanía de Dios. Esta tercera doctrina, la doctrina de la Trinidad. Sin esta doctrina no hay salvación. Las personas que no creen que Dios es trino no son salvos, no deben ser considerados cristianos. Ese Dios tiene un plan. ¿Cómo llamamos a ese plan? El decreto de Dios. Y ese decreto incluye todas las cosas que han de suceder, pero también la salvación de los hombres, en esta otra doctrina que se llama la predestinación. La predestinación de algunos elegidos para salvación de una masa caída. Dios eligió para salvación a algunos, para alabanza de la gloria de su gracia, y a otros los dejó en su justa condenación. Elección y reprobación. Predestinación asimétrica. Predestinación positivo-negativo. Y esta doctrina se acompaña de otra doctrina muy importante, que es la que nos muestra cómo funciona el mundo que Dios creó y Dios gobierna. Y es esta doctrina, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hasta este punto, en esta sección de la confesión de fe, el conjunto de estas doctrinas fundamentales
nos hablan básicamente de la naturaleza de Dios. Estamos hablando aquí de Dios, de quién es Él, de su plan, de cómo gobierna este mundo. Ahora vamos a pasar a otra sección que ya no tiene que ver con la bibliología del capítulo 1, ni con la teología propia de los otros capítulos, sino que se concentra en Cristo. En Cristo. Esa sección se conoce como Cristología. Cristología. Y lo que vamos a ver hoy es un resumen muy pequeño, prácticamente una sola doctrina de este capítulo tan amplio que es la Cristología. Vamos a ver la persona y la obra del Señor Jesucristo, pero más que todo, la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Si nosotros no sostenemos esta doctrina sobre Cristo, tampoco podemos ser llamados cristianos. Y lo que vamos a hacer para introducir esta clase es observando algunas de las herejías antiguas sobre la persona del Señor Jesucristo. Algunas de las herejías antiguas sobre la persona del Señor Jesucristo. Al final veremos algunas de las modernas, pero debemos comenzar revisando algunas de las herejías antiguas. ¿Qué creen ustedes? Que cuando murieron los apóstoles del Cristo, la iglesia estaba totalmente segura de quién era Jesús? No. A pesar de que tenemos un testimonio tan claro en el Nuevo Testamento de quién es Jesús, el diablo con sus artimañas comenzó a engañar a la humanidad, ahora, digamos, influenciada muy poderosamente por el cristianismo, acerca de quién es el Señor Jesús. Y comenzaron a aparecer herejías horrendas y detestables sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llamó de manera grande, amplia, ese gran movimiento que comenzó atacando el conocimiento verdadero de quién era el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Gnosticismo. Muy bien, el gnosticismo. El primer gran movimiento herético que comenzó atacando, tratando de destruir el conocimiento necesario para la salvación, que es acerca de la persona del Señor Jesucristo, se conoce como gnosticismo. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ya aún vivos los apóstoles, el gnosticismo estaba comenzando a tratar de destruir el conocimiento correcto de la persona del Señor Jesucristo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oigan esto, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. ¿Creen ustedes que se refiere aquí a espíritus diabólicos? No, se refiere a los espíritus de los falsos profetas. Se refiere a hombres engañadores. El don de discernimiento de espíritus no es ninguna capacidad para ver demonios. Algunas personas, yo recuerdo cuando yo estuve en la iglesia carismática, alguien me decía que los demonios eran como unos enanitos verdecitos y aparecían todos así en fila, uno detrás del otro. Esa es una fantasía. El don de discernimiento de espíritu es la capacidad de determinar qué persona es un falso profeta, que enseña la palabra de Dios es un falso profeta y quién no. Eso es discernimiento de espíritus. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Ejerciten ese discernimiento. No crean a todo espíritu. Y en la iglesia primitiva, como no tenían todo el testimonio completo del Nuevo Testamento, habían algunos hermanos que tenían un don sobrenatural, una capacidad del Espíritu Santo de darse cuenta inmediatamente quién era un espíritu falso, un falso profeta y quién no. Entonces la iglesia consultaba a esas personas y analizaba lo que esos falsos profetas enseñaban. Pero aquí vemos a Juan ya dejando por escrito lo que esos cristianos que tenían el don de discernimiento de espíritu sabían. Dice verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es un ser humano es de Dios. ¿En qué consistía la herejía gnóstica? Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que es un ser humano, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, en los primeros 4 siglos de la iglesia, la principal controversia que se presentó es esta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunos decían, Jesús es Dios. Él no es un hombre, sino que Dios tomó una figura humana y se apareció a los hombres, pero ese que estuvo con los apóstoles no era de carne y hueso, sino una imagen, como una especie de holograma, pero él no era humano. Eso se conoce como docetismo. Docetismo. Esta es una sección del mismo gnosticismo, que decía que Jesús no era humano, sino que lo que veían de Jesús los seres humanos era como una especie de holograma, una especie de apariencia virtual, pero no era carne y hueso, y eso se llama docetismo. Otra herejía muy poderosa que se presentó en el siglo IV fue la herejía arriana. ¿Ustedes recuerdan la clase que dio el hermano Julio González, Atanasio solo contra el mundo? ¿Sí se acuerdan un poquito de esa clase? Muy bien, surgió un obispo, un pastor de una iglesia en Alejandría, Arrio, quien enseñaba que Jesús no es Dios. Entonces los docetas y los gnósticos enseñaban que Jesús no es hombre, solo Dios. Y Arrio enseñó que Jesús no es Dios. Arrio se confundía porque cuando él veía a Jesús en la cruz, el relato del Evangelio, cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Arrio decía, si él llama a otro Dios, es porque él no es Dios, sino hay otro que es Dios a quien él llama Dios. Entonces Arrio llegó a la conclusión de que Jesús no es Dios. Ahora ustedes pueden darse cuenta que Arrio es el ancestro de los testigos sin Jehová. No les digamos testigos de Jehová, sino testigos sin Jehová. De los testigos sin Jehová, porque ellos tampoco creen que Jesús es Dios, igual que Arrio. Entonces, para derrotar a Arrio y su herejía arriana, Dios levantó un gran campeón, que a la vez era un hombre chiquitico, que se llamaba Atanasio de Alejandría. Y Atanasio de Alejandría fue el gran campeón de la ortodoxia, que defendió para el mundo de su época y el resto del mundo después de él la doctrina correcta con respecto a la persona de Cristo, que se conoce como el credo niceno. Credo niceno. Nosotros estamos hoy aquí gracias a Atanasio. Atanasio de Alejandría es el gran campeón de la ortodoxia y él derrotó la herejía arriana. Más o menos por esa misma época aparece otro obispo de otra ciudad. Este obispo se llamaba Sabelio. Y Sabelio llegó a la conclusión de que Cristo no es Dios como parte de la Trinidad, sino que hay un solo Dios y una sola persona. Y esa sola persona y ese solo Dios, su nombre es Jesús. Ese es el ancestro de los unitarios, los que hoy se conocen como Jesús solo, o solo Jesús, o Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y de Chile y de Argentina y de toda América y de todo el mundo. Los unitarios, el ancestro de los unitarios se llamó Sabelio. Entonces, para Sabelio, Jesús no era la segunda persona de la Trinidad, sino Jesús era un nombre de Dios que representa a un Dios que es un ser y una persona, es decir, todo lo contrario
a la doctrina de la Trinidad. Sabelio. Pero la confusión continuaba y aparece Nestorio. Nestorio. Entonces, los docetas decían que no era hombre, que era un holograma. Arrio decía que no era Dios. Sabelio decía que no era trino, sino uno. Y Nestorio dijo que era Dios y hombre y dos personas. Una persona Dios, una persona hombre. Nestorio, nestorianismo. Y estas doctrinas tuvieron mucha fuerza en el mundo de ese entonces, especialmente en el ala oriental. Y ahora sucedió que había una confusión muy grande. Los unos decían que no era hombre, los otros decían que era Dios, que no era Dios. Otro decía que era Dios y que era hombre, pero que eran dos personas. Y ya salió otro que dijo que la naturaleza humana y la naturaleza divina se fusionaban y producían una sola nueva naturaleza. Y eso se conoce como eutiquianismo. Un señor llamado Eutiquio enseñó eso. Entonces, que Jesús era como una especie de híbrido. ¿Saben qué es un híbrido? Un híbrido es la mezcla de dos especies que produce una nueva especie que tiene de las dos, pero que es distinta. Como los mulos o los asnos son híbridos. Entonces, Eutiquio enseñó que la naturaleza divina se fusionaba con la naturaleza humana y formaba una nueva naturaleza, y que Jesús tenía una naturaleza completamente nueva, pero una sola. Por eso se llama también monofisita, herejía monofisita. Entonces, toda esta confusión, ¿a qué nos conduce? A que la iglesia del primer siglo, si no hubiera sido por Atanasio de Alejandría, se hubiera quedado confusa en este mare magnum de cosas, de herejías. ¿Sí es Dios o no es Dios? ¿Sí es hombre o no es hombre? ¿Cuántas personas hay en él? ¿Dos personas o una persona? ¿Es una nueva naturaleza o son nuevas naturalezas? ¿Entienden el contexto? Y apareció, para la gloria de Dios, ese gran campeón que ya mencioné, Atanasio de Alejandría, solo contra el mundo. Él es el gran autor del primer credo ortodoxo de la iglesia, que enseña correctamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En una forma muy sencilla, resumiendo todo lo que Atanasio expresó, Jesús es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Eso es Dios, eso es Jesús. Ese es el Dios, el Cristo de la Biblia, el Cristo correcto. 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. Esa es la gran declaración cristológica de la fe verdadera. Jesús es 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. El pastor Julio lo estuvo enseñando hoy en su clase de una manera hermosa, cuando nos mostraba al Señor Jesús, después de caminar por lo menos 4 a 5 horas entre Judá y Samaria, por un desierto, cansado del camino, sentado en una losa al pie de un pozo, cansado y con sed. ¿A quién tenemos ahí? A Jesús el hombre. Pero luego él le dice a la mujer: si tú me pides agua a mí, yo te daré agua de vida eterna. ¿Qué tenemos ahí? A Dios dándole la vida eterna a esa mujer. 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. Ese es nuestro Salvador. Y la persona que no crea eso, no lo conoce. No lo conoce. Entonces vamos a ver cómo enseña esto la Sagrada Escritura, que lo enseña de una manera muy clara. Comencemos con Juan 1.1. Juan 1.1, el pasaje tan conocido y tan claro. Precisamente Juan 1.1 era el versículo de Atanasio. Atanasio usó este versículo como su versículo bandera para defender la divinidad de Cristo contra Arrio. Recuerden que Arrio negaba que Jesús era Dios, y Arrio le decía el verbo era Dios. Y no sé si se acuerdan del hermano Julio González, que enseñó que en las calles la gente cantaba una cancioncita
Ellos cantaban la cancioncita de Arrio y decían que no es Dios, pero Atanasio también inventó su cancioncita y la cancioncita de Atanasio decía, el verbo era Dios, el verbo era Dios. Juan 1.1 dice, en el principio, cuando nada existía, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dos personas, aquí vemos distinción de personas. ¿Cuáles son las dos personas? Dios y el verbo. Hay distinción de personas, pero hay unidad en la esencia. Ambos son Dios. Hay distinción de personas, pero igualdad en la esencia. Dos personas, las dos personas son Dios, o sea, las dos son divinas. Pero ese del cual se dice claramente en Juan 1.1 que es divino, el mismo Juan en el verso 14 de ese mismo capítulo dice que es humano. Juan 1.14. Y aquel verbo, es decir, aquella esencia divina, aquel que existía eternamente con el Padre, fue hecho carne. La palabra carne significa ser humano. Ser humano es decir, con todo lo que es un ser humano. El ser humano está compuesto de básicamente dos tipos de materiales. Un material físico, que es su cuerpo, y un material no físico, que es su alma. O sea que Jesús es 100% humano, es decir, tiene carne, huesos, músculos, tendones, venas, etc. Y a su vez tiene un alma humana igual que la de todo ser humano. Entonces, el verbo, el eterno, que en su existencia, Él no tiene cuerpo ni Él tiene alma humana. Él es Dios, pero ese que es en esencia Dios, que no tiene forma, que no tiene cuerpo, que es incomprensible, Él se hizo un ser humano. Y esa es la gran maravilla de la encarnación del verbo. Él es un ser humano. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que es 100% Dios y 100% hombre. Pero ¿cuántos Jesuses existen? ¿Existe el Jesús divino y el Jesús humano? No, existe un solo Jesús, una sola persona. No son dos personas, como decía Nestorio. Ni es que la naturaleza divina se mete en la naturaleza humana y forman un Superman. No, Jesús no era Superman. No, Él era un hombre común y corriente. Bueno, perdóname, Señor, no quiero... O sea, decir eso no está muy bien. O sea, decir que Jesús no es un hombre común y corriente, es un hombre común y corriente, es un poco irrespetuoso. Pero lo que yo quiero decir cuando digo común y corriente es que tenía que dormir como nosotros, tenía que aprender a leer como nosotros, tenía que comer como nosotros, etcétera, etcétera. Un hombre normal, con todas las necesidades y propiedades de un hombre normal. O sea que él tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir igual que nosotros. Se cansaba igual que nosotros, tenía que dormir igual que nosotros. Era un hombre 100% hombre, ¿sí? Un hombre como todos los hombres, no común y corriente porque él era excepcional, pero sí un hombre común como todos nosotros. Y esa es la maravilla de la encarnación. Entonces la Escritura presenta las dos cosas. ¿Qué les dije cuando vimos la doctrina de la soberanía de Dios y responsabilidad humana? Que cuando hay dos líneas de verdad en la Escritura, y a pesar de que yo no pueda entender cómo esas líneas se chocan, se juntan, y normalmente lo hacen encima de mi cabeza para que yo no me dé cuenta cómo se hace, yo debo creerlas. Yo debo creer las dos líneas si están en la Escritura. La Escritura dice claramente que Él es Dios, y la Escritura dice claramente que Él es hombre. La Escritura dice que hay un solo Jesús, una sola persona. Veamos Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Los testigos de Jehová, para poder mantener su falsedad, alteran estos pasajes claros para que sus engañados no puedan ver claramente que Jesús es Dios. Romanos 9:5, Pablo viene diciendo
lo orgulloso que está de ser judío, de cómo ama él al pueblo judío, y está describiendo los privilegios que ese pueblo tuvo como la única nación elegida por Dios, el único país que como país puede ser llamado el país hijo de Dios. Entonces Pablo dice que son, en el verso 4, 9:4, que son israelitas, está hablando de sus parientes según la carne, es decir, su raza, su nación, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la única nación que fue adoptada hijo de Dios es Israel. La gloria, ellos fueron los únicos que vieron la nube de gloria en el tabernáculo. De día la columna de nube, de noche la columna de fuego. El pacto, solamente sobre ellos fue rociada la sangre del pacto cuando Moisés hizo el pacto en Sinaí. La promulgación de la ley, solo a ellos se les dio el decálogo. El culto, el tabernáculo, solo ellos tenían un culto de adoración verdadero. Las promesas, la promesa de una tierra prometida y una redención, de quienes son los patriarcas, la raíz de este pueblo, Abraham, y de los cuales, de los patriarcas y de los hebreos, de los cuales según la carne, es decir, según su genealogía, es decir, según su genética, es decir, según su constitución humana, es decir, según su etnia, vino Cristo, el Mesías, el ungido. Y ahora dice, el cual es tan claro, el apóstol Pablo dice, Jesús es Dios. O sea, el testigo de Jehová tiene que hacer aquí una maraña para poder evitar que la gente se dé cuenta que Jesús es Dios. Porque aquí lo dice tan claro, dice, el cual es Dios. Jesús es Dios. Dice claramente la Escritura. Y enseguida, como Pablo, como predicador que es, al expresar una verdad tan gloriosa como esta, termina en una doxología o en una alabanza. Dice, el cual es Dios, bendito por los siglos. Amén. Vamos a 1 Timoteo 2:5, otro pasaje muy conocido que muestra claramente esta verdad. 1 Timoteo 2:5. Entonces, ese hombre nacido de los judíos es Dios. 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2:5. Dice el apóstol Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, verso 4. ¿Por qué, Pablo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces en el texto pasado Pablo dijo que Jesús era Dios, y en este está diciendo que Jesús es. ¿Y cuántos Jesuses hay? ¿Ven cómo la Biblia enseña claramente esta doctrina? Entonces ustedes se preguntan, bueno, pero ¿qué le pasó a los docetas? ¿Por qué se confundieron tanto? Bueno, en primer lugar, en ese momento no estaba el Nuevo Testamento escrito, esa carta de Pablo no se había escrito. Sin embargo, los apóstoles estaban enseñando oralmente que Jesús era Dios. ¿Qué le pasó a Arrio? Bueno, cuando Arrio se maluqueó o se desvió, ya estaba escrito. Pero ¿qué pasó? Que el diablo lo enceguece. El diablo enceguece. Al que no es de Dios, el diablo lo enceguece. En cambio, al que es de Dios, el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Al que es de Dios, el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Vayan conmigo a 1 de Juan. Versículo 2. Versículo 2, verso 26. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. De nuevo los gnósticos. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en Él. ¿A qué se refiere Juan aquí con esto de la unción que vosotros recibisteis? ¿Quién es descrito como aceite que unge? El Espíritu Santo. Entonces, la unción es el Espíritu Santo, que permanece en nosotros como un sello. Él es el gran maestro. Y dice el texto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Será que eso significa de que no hacen falta los pastores maestros en la iglesia? No, sino que el Espíritu Santo te convence de que lo que el pastor maestro te está enseñando es verdad. Es verdad. ¿Y qué es lo que estaban enseñando los gnósticos? Que Jesús no era hombre. ¿Y qué es lo que estaba enseñando Juan? Que Jesús es hombre. ¿Qué te convence de que Jesús es hombre? La unción que tienes en ti. Entonces, ¿qué le pasó a Arrio? El diablo lo engañaba porque no era de Dios. ¿Qué le pasó a Sabelio? Igual. ¿Qué le pasó a Nestorio? Igual. ¿Qué le pasó a Eutiquio? Igual. El que tiene la unción tiene que llegar a esta fórmula. 2N, 1P. El que tiene la unción tiene que llegar a esta fórmula. 2N, 1P. Y no se dejan confundir por aparentes dificultades, como cuando Arrio se confundió viendo a Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que ustedes ya pueden responder a esa pregunta. ¿Por qué Jesús en la cruz llama a su Padre Dios sabiendo que Él también es Dios? Porque en ese momento estaba siendo cargado por sus pecados, con sus pecados, o sea, con los suyos y los míos. Jesús estaba recibiendo sus pecados. Como hombre recibió el castigo que nosotros merecíamos. Pero ¿por qué le dice Dios mío? ¿Perdón? Para que se cumpliera la escritura en el Salmo 22. Sí, pero precisamente ¿por qué se escribió en el Salmo esa palabra? Dios mío. La respuesta es porque en la Trinidad hay una jerarquía. Hay una jerarquía. En la Trinidad hay una jerarquía. El Padre es el preeminente en la Trinidad. El Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu Santo está sujeto al Hijo y al Padre. Entonces, cuando Jesús ora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no significa que Él no sea Dios. Significa simplemente que está cumpliendo lo que se le encomendó en la Trinidad, que es morir como sustituto. ¿Y quién fue el que se lo encomendó? Dios el Padre. Por eso lo llama Dios. Y también, por lo que decía la hermana, al caer el pecado sobre Él, Él siente la agonía y la separación de su Padre. Y por eso ya no lo llama Padre mío, Padre mío. ¿Sí? Él en otras partes lo llama Padre. Por ejemplo, en Getsemaní, ellos dos no se habían separado. Y Él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando está en la cruz, ellos dos se han separado. Ojo, aclaro, no se separaron la primera y la segunda persona de la Trinidad, eso es imposible. ¿Quiénes se separaron? El Padre y Jesús el hombre. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Entonces ahí Él le dice, ya no le llama Padre porque Él lo ha abandonado. Entonces le dice, Dios mío, Dios mío. Y cuando pasa el tiempo de las 3 horas de tinieblas, ustedes, bueno, eso yo espero que lo hayan escuchado en la clase que doy, que les mandé. El tiempo de 3 horas entre las 12 de la tarde, del mediodía y las 3 fue el tiempo en que Jesús sufrió por nosotros el castigo del infierno. Cuando termina ese tiempo, le vuelve a decir, Padre, usted sí está en la onda, mi hermana. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque el tiempo de expiación había terminado. Una vez termina la expiación, la comunión entre Dios el Padre y Jesús el hombre se recupera y Él le dice ahora sí, Padre, quiero ir a casa. En tu mano encomiendo mi espíritu. Ya la relación de ternura, le pudo haber dicho Abba, porque la relación de ternura entre ellos dos otra vez se restablece. Entonces, ¿por qué los herejes no pueden entender eso? Porque ellos no tienen la gracia de la unción del Espíritu Santo. Los que sí lo tenemos, tenemos que llegar a arribar a esa conclusión. Entonces, no nos confundimos con expresiones como, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni tampoco nos confundimos con expresiones como, por ejemplo, en Colosenses. Vayan conmigo a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Perdón, Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 18. Este versículo también mortificaba mucho a Arrio. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Esa es la preexistencia, la eternidad de la segunda persona de la Trinidad. Y todas las cosas en Él subsisten. Esa es su divinidad. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces los arrianos se confunden con esa expresión, el primogénito, y creen que cuando ese texto dice el primogénito significa que Él es la primera criatura de Dios. Pero eso es algo torpe, porque el texto mismo está diciendo en qué sentido Jesús es el primogénito, en la resurrección de entre los muertos. Eso no significa que Cristo sea la primera criatura de Dios. Además, la palabra primogénito, y en el texto se ve ese acento, significa preeminencia. Los primogénitos en el Antiguo Testamento recibían una doble porción de la herencia de su padre. El primogénito era como un segundo papá para la familia, y por eso él recibía una doble porción. Así que la palabra primogénito no significa en Cristo que Él sea la primera creación, el primer hijo natural de Dios, sino que significa que Él es preeminente sobre todos. Así como el hijo primogénito era un segundo papá para la familia hebrea, así Jesús es el preeminente en el plan de Dios. Entonces vemos cómo la Biblia de una manera muy clara enseña que Jesús es 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. Claramente lo enseña. ¿Por qué el mundo inconverso, el mundo no lo entiende? Porque ellos están cegados por Satanás y él les engaña para que no puedan entender la clara enseñanza de la Escritura. Solo el Cristo de la Biblia, solo este Cristo es el verdadero Salvador, solo Él. Y el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta es una de esas famosas frases, las solas de la Reforma: solo Cristo, solus Cristo, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los antiguos, los autores de los primeros credos y de las confesiones de fe posteriores a esos primeros credos, lo entendieron así y lo pusieron así en sus declaraciones de fe. Esto es muy similar a lo que enseñó Atanasio y dejó escrito en su credo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, y ahí sigue, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No crean que eso es de la Iglesia Católica. Cuando eso se hizo, no existía la Iglesia Católica. Siendo verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y aún con sus debilidades comunes a los hombres, mas sin pecado. Así que dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión. Es decir, la naturaleza divina no se convirtió en humana y la naturaleza humana no se convirtió en divina. Esto es un misterio. Este es un misterio tan profundo como la misma Trinidad. Se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, sin composición. Es decir, que no se compone una nueva naturaleza. Sin composición o confusión alguna. Es decir, ellas están siempre, las dos naturalezas coexisten en la sola persona de Cristo, pero no se confunden. No se confunde, sin confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y esto debe hacernos temblar. Esta es la esencia de nuestra salvación, porque este es el único Salvador. Fuera de este no hay Salvador. Y muchos de nosotros lo hemos amado, lo hemos adorado, pero no conocemos mucho de Él. Yo creo que hoy, al escuchar estas cosas, ustedes están conociendo más a Cristo y Él está derramando su perfume. Recuerden cómo es Él. Él es ungüento,
derramado, perfume derramado. Y cuando uno experimenta ese perfume, lo ama mucho más, siente pasión por él. Entonces, este es el único y verdadero mediador, el único y verdadero salvador entre Dios y los hombres. Hay un detalle muy importante que ustedes deben entender, y es que hay una interacción misteriosa entre las dos naturalezas de Cristo. Hay una interacción misteriosa entre las dos naturalezas de Cristo. Y gracias a esa interacción es que ustedes y yo somos salvos. Ejemplo, ¿Dios puede morir? No. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cristo murió? ¿Por qué nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados? La muerte de Cristo equivale en valor a como si Dios hubiera muerto, sabiendo que es imposible que Dios muera. ¿Por qué? Porque lo que se le atribuye a la naturaleza divina, es decir, su valor infinito, se le atribuye también a la naturaleza humana. Por eso es que 3 horas de infierno en la cruz son suficientes para librarnos a cada uno de nosotros de un infierno eterno. Porque el valor de esas 3 horas es el valor de Dios, o sea, un valor infinito. Entonces, la interacción entre esas dos naturalezas, que es algo misterioso, produce nuestra salvación. Gracias a esa interacción, ustedes y yo somos salvos. Somos salvos. Hay una interacción extraña. Y en la Escritura uno observa esa interacción de una manera majestuosa, de una manera espectacular. Vayan conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. Observen cómo este es el famoso capítulo donde el Señor se humilla desde el cielo para hacerse hombre y ser nuestro Salvador. Filipenses 2:5 dice: haya pues, Pablo nos está haciendo una exhortación a la humildad y obviamente está poniendo a Cristo, que es el máximo ejemplo de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando habla aquí de Cristo Jesús, está refiriendo a 2N, 1P. Y van a observar ustedes la interacción enseguida. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dios se despojó a sí mismo, tomando forma humana, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Quién estaba en la condición de hombre? Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda persona de la Trinidad le da a Jesús el hombre esa condición excelsa de Dios humillándose. Pero ¿quién es el que se humilló? Cristo, el hombre. ¿Y quién se humilló? La segunda persona de la Trinidad. ¿Ven cómo interactúan de una manera especial y misteriosa las dos naturalezas? Gracias a esa interacción entre las dos naturalezas es que nosotros fuimos salvos. Esas dos naturalezas interactúan. Por eso dice, están unidas inseparablemente, porque lo que es verdad de una es verdad de la otra. Sí, están unidas inseparablemente, pero sin conversión no se transforman, no se componen, es decir, se enmiendan, se reparan o se ajustan la una a la otra, ni se confunden. Pero los atributos de una se le dicen a la otra. ¿Por qué? Porque es una sola persona, un solo Cristo. Por eso cuando Tomás vio al Cristo resucitado y Jesús le dijo, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo sino creyente, Tomás anonadado dijo,
Señor mío y Dios mío. ¿Y qué estaba haciendo? Metiendo la mano en la costilla de un hombre. ¿Ven? Dos naturalezas en una sola persona. Y eso es un misterio que debe ser para nosotros ungüento derramado. Deleite ver a nuestro Salvador. ¿Quién es? Su grandiosa persona. Y eso que no estamos diciendo nada sobre su obra. Cuando veamos las doctrinas de la gracia y estudiemos la expiación, ahí veremos un poquito sobre su obra. Pero pasan los siglos, el siglo IV, V, VI, VII, estas herejías no son erradicadas por completo. De hecho, hoy vemos los que siguen a los abelianos en los unitarios, los que siguen a los arrianos en los falsos testigos de Jehová, y así sucesivamente. Esta mañana un hermano escandalizado me mostró un folleto de unas personas que predican abiertamente que Dios es una mujer y cosas como esas. Entonces eso continúa, eso sigue avanzando, y el diablo no se cansará de tratar de hacer que los seres humanos no conozcan a Jesús como es, sino lo distorsionen. Entonces en todas las épocas va a existir un Jesús falso, que es una imitación o una distorsión del Jesús verdadero. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el Cristo corredentor de la Iglesia Católica Romana. Cuando hice esta diapositiva no se ve muy bien, pero ahí se ve pues más o menos como Cristo compartiendo su función redentora con María. Hay una imagen que es mucho más horrible, donde de un lado de la cruz está Jesús y del otro lado de la cruz está María. Esa es una cosa horrenda, pero por ahí está, yo la he visto por ahí. Es el Cristo corredentor. Ellos oran a María como María corredentora. Entonces, eso es algo abominable. Las personas que enseñan eso y creen eso son anticristos, y lo único que merecen es ir al infierno derecho, porque están distorsionando la persona del Señor Jesucristo. Cristo no puede compartir su labor redentora con nadie. La palabra corredentor es una blasfemia horrenda. Pero también existe otro Cristo. Hablando de las herejías modernas sobre la persona del Señor Jesucristo, está el Cristo que no salva, que es el Cristo de nuestros hermanos arminianos, nuestros hermanos evangélicos, protestantes. Claro que ellos asimismo no conocen que son protestantes, no saben la historia, son analfabetas históricos, ellos ni siquiera saben que son arminianos. Ellos creen, es cierto, ellos ni siquiera saben que son arminianos, porque son analfabetas históricos. Y ojo, que estamos en una época donde eso cada vez va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque la historia como referente de valor es cada vez menos importante para el ser humano, debido a que estamos en una época donde lo nuevo es lo que verdaderamente es bueno. O sea, usted tiene un iPhone 5, como yo, que tengo un iPhone 5, gracias a Dios que me lo regaló un hermano de la iglesia. Yo tengo un iPhone 5, pero cuando yo estoy usando este iPhone 5, ya salió el iPhone 6. Y el iPhone 5 es obsoleto al lado del iPhone 6. Entonces, eso forma un valor cultural. La tecnología está formando valores en la persona, valores y cultura, que le muestra a usted que lo que verdaderamente es útil es lo moderno, lo actualizado. ¿Y eso qué produce acerca de la historia? La sensación de que la historia es totalmente inútil y no sirve de nada, porque lo que sirve es lo que está actualizado, lo que es de ahora. Entonces, hoy en día, ahora, los hermanos evangélicos que conforme a la historia de la iglesia se conocen como arminianos, ellos predican un Cristo que no salva. Un Cristo que no salva, es decir, una caricatura de Cristo. Cristo es Dios. Ellos predican que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, en eso predican correctamente, pero Cristo murió en la cruz no para salvar a alguien, sino para darle la oportunidad a toda la humanidad de que ella misma se salve.
Y como todo depende del libre albedrío humano, entonces en última la gran mayoría de personas van a hacer un inútil y un desperdicio el terrible sacrificio y la muerte dolorosa de Cristo en la cruz. Eso es lo que se conoce como una expiación universal. Nosotros vamos a ver aquí, universal y potencial, nosotros vamos a ver aquí que el verdadero Cristo no murió para hacer posible la salvación, sino para salvar. Él murió para salvar, no para hacer posible, sino para salvar. Este es el Cristo arminiano, el Cristo de la expiación universal, el Cristo de la expiación potencial, que vamos a aprender muy pronto que la expiación es eficaz, es decir, que Cristo vino a salvar, no a hacer posible la salvación de nadie. Entonces esta es también una herejía. Ahora, estas personas son personas verdaderos creyentes, de buen corazón, muchos de ellos más santos que tú y que yo, pero aún no han entendido bien la persona y la obra de Cristo. Son verdaderos cristianos, de muy buen corazón, pero no han entendido bien la persona y la obra de Cristo. Esta es otra de las herejías modernas sobre la persona de Cristo. Otra de esas herejías modernas de la persona de Cristo es el Cristo de los ungidos, el Cristo de los ungidos y apóstoles de nuestros días. El Cristo de los ungidos y apóstoles de nuestros días es este, véanlo aquí. Este es un ungido, este es un apóstol, uno de estos supuestos apóstoles de nuestro tiempo, que dice que Cristo se le apareció y que él estuvo tomando cafecito con Jesús. Entonces el Jesús de los apóstoles de nuestros días es un bacán. Ese es el Jesús de los apóstoles de nuestros días, un bacán totalmente inofensivo, chévere. O también existe el Jesucristo Superstar. ¿Sí saben, sí se acuerdan de la famosa ópera de los años 60, Jesucristo Superstar? Bueno, también el Jesucristo de los bacanes, que es prácticamente un hippie. Tuve la oportunidad de ir a Orlando, Florida, y allá hay un parque de diversiones que se llama La Tierra Santa. Entonces entramos a una obra de teatro sobre Oseas y al final se comparte del Señor Jesucristo, pero el Jesucristo de ese parque de diversiones es un hippie, es un bacán. Entonces yo estaba con el hermano Noé Acosta y cuando salimos me dijo, ¿te quieres tomar una foto con Jesús? Y yo le dije, no, gracias, ven, te la tomo yo a ti. Y los niños todos venían y se tomaban la foto con Jesús, y Jesús era más o menos como este bacán que hay aquí pintado, un bacán. El Cristo de la Biblia es un poderoso Salvador. Ningún bacán, es un poderoso Salvador. Como dice en Lucas 1:69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero. Ese es el que adoramos todos los domingos en la iglesia, a ese es el quien le servimos, a ese es el que amamos, ese es cuyo nombre es ungüento derramado. El único y verdadero, el Salvador, un poderoso Salvador, un león rugiente. Hoy en día el Cristo de la iglesia de nuestros días es un gatico que la gente se lo pone aquí en el brazo, pero con este león no pueden hacer eso. Este león ni siquiera se le atreven a acercársele, porque él es poderoso, es el verdadero, Cristo ese es el verdadero Salvador. Muy bien, finalmente, al aprender entonces la doctrina de la doble naturaleza unipersonal de Cristo, este misterio se conoce en términos teológicos como la unión hipostática. Unión hipostática, porque la palabra hipóstasis o hipóstasis significa naturaleza, la unión de dos naturalezas. Entonces lo van a encontrar los que estudian teología, en los libros de teología sistemática, como la unión hipostática, pero nosotros, para usar un lenguaje común, lo llamamos el misterio de la doble naturaleza unipersonal de Cristo. El misterio de la doble naturaleza unipersonal de Cristo. Entonces, después de haber conocido el gran misterio de la doble naturaleza unipersonal de Cristo, ¿qué debemos hacer nosotros a manera de aplicación? Es rechazar vehementemente, pero con mansedumbre,
al Cristo de los bacanes, al Cristo de los arminianos, al Cristo de los católicos, igual al Cristo de los sabelianos, de los nestorianos, de los eutiquianos, de los arrianos, de los docetas y de todos esos que niegan y que por su ceguera y su ignorancia no conocen al verdadero Cristo de la Biblia. Rechazarlos vehementemente, pero mansamente. Mansamente, es decir, sin ofender a nadie, sin cruzar una mala palabra con nadie, sin enojarnos, sin exaltarnos. No, presento al verdadero Cristo de la Escritura, y como Él es un león, Él verá a quién le da el conocerle. A unos les va a dar el conocerle como a ti y a mí, a otros los va a dejar que sigan de largo sin dejar que lo conozcan, pero eso ya depende de su voluntad soberana, no de nosotros. A nosotros nos corresponde simplemente presentar al Cristo de la Biblia. ¿Y cómo es ese Cristo de la Biblia? 2N, 1P. 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. Muy bien, vamos a orar. Eso es todo lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Nuestro Padre, Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias por darnos tu verdad. Tú eres verdad, solo tú eres verdad, y solo de ti viene la verdad. Y tú fundamentas nuestra alma y edificas nuestra alma en tu sola verdad. Y la verdad de las verdades es que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, en una sola persona. Y sin esta verdad no puede haber salvación. Bendito seas que nos has revelado esta verdad por la unción que hay en nosotros, la cual nos enseña que esta es tu verdad y nosotros permanecemos en Él. Este es el Cristo en el cual nosotros hemos sido salvados y en el cual permaneceremos por toda la eternidad. Te damos muchas gracias y te pedimos, en su nombre, Señor Jesús, en tu nombre, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, Padre nuestro, en el nombre de Cristo te rogamos que podamos disfrutar mucho más de sus aromas. Vamos a disfrutar mucho más de sus ungüentos, de sus deleites. Oh, si Él nos besara con besos de su boca. Oh, porque mejores son sus amores que el vino. A más del olor de sus suaves ungüentos, su nombre es como perfume derramado. Atráenos, en pos de ti correremos. Oh, el Rey me ha metido en su cámara, en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Con razón te ama. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Tú nos haces felices. Tú nos haces felices. Contigo no necesitamos nada para ser felices. Somos plenamente felices. Tú eres el todo para nosotros. En ti estamos completos, no nos falta nada. Oh, queremos conocerte más. Queremos deleitarnos en ti, no solamente ahora, sino por toda la eternidad. Queremos ver a Cristo. Que Él sea la pasión de nuestra alma. Muchos hombres tienen otras pasiones, algunas de ellas muy frívolas. Muchos hombres tienen por pasión su motocicleta, su equipo de fútbol, su esposa, su trabajo, pero para nosotros la única pasión eres tú. Danos más pasión por ti. Que nuestro primer amor nunca se acabe. Oh, alabamos y bendecimos al Señor porque llevamos muchos años amándolo y nuestra pasión por Él, en vez de declinar, aumenta. Oh, danos esa gracia, que nuestro primer amor no se extinga, no se apague, sino que crezca permanentemente. Enséñanos a amar a Cristo con un amor inalterable, es decir, un amor que nunca puede disminuir, solo aumentar. Eso es un amor inalterable, un amor que nunca puede disminuir, solo puede aumentar.
Oh Cristo, tú eres verdaderamente el cantor de los cantores, el amor de los amores, el deleite de los deleites. Ese eres tú. Nosotros queremos amarte más, conocerte más, servirte mejor. Ojalá fuéramos capaces de entregarte de verdad toda la vida. Ojalá fuéramos capaces de aborrecer las vanidades de este mundo, apartarnos de toda mentira y amarte a ti con una pasión alta y sublime que nos lleve a las más altas esferas de obediencia y servicio a ti. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias por salvarnos. Nosotros éramos peores que esa mujer samaritana, mucho peores. Oh Dios, y nos salvaste. Enviaste a tu Hijo, hiciste que Él se encarnara, que la divina persona de la Trinidad, la divina segunda persona de la Trinidad, naciera en un pesebre sucio y frío y tuviera que vivir todas las aflicciones e incomodidades de este mundo para poder ser nuestro gran Salvador. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, vino a ser un cordero sin mancha, un sacrificio puro y santo a favor de nosotros, para salvarnos, para librarnos. Y ahora estamos totalmente limpios delante de ti en nuestra justificación. Aunque nuestra santificación sea incompleta, nuestra justificación es perfecta, porque está escrito: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aún esperamos la santificación perfecta de nuestro cuerpo, para que con total pureza, en ferviente e indescriptible pasión, vivamos la experiencia de poseerte y ser poseídos por ti por toda la eternidad. Oh si vinieras pronto, oh si rompieras los cielos para descender a recoger a los tuyos, oh si estuvieras ya como esposo ataviado, oh si nosotros estuviéramos como esposa perfecta, oh si nos tomaras para ti en las bodas del Cordero, oh que fuera pronto que nosotros podamos disfrutarte. Oh Señor Jesús, gracias por ser nuestra vida, nuestra pasión, nuestro deleite. Oh si te amáramos más, oh si te obedeciéramos más, oh si nos dieras más oportunidades de servirte, de ser más santos, oh si dominaras por completo nuestro corazón, oh si nos dieras el ser súbditos perfectos delante de ti, esclavos muy fieles y muy eficientes para tu reino. Oh si nos dieras pronto partir de este mundo, oh si vinieras a juzgar este mundo. Oh Señor, ¿cómo no orar para que este mundo sea destruido si en este mundo no se santifica tu nombre? ¿Cómo no orar para que este mundo sea destruido o partir pronto de él si en este mundo no se hace tu voluntad como en el cielo? ¿Cómo no orar para que este mundo sea destruido o partir pronto de él si en este mundo hay un sinnúmero de ofensas contra ti? Incluso nosotros, los que te amamos, te ofendemos. ¿Cómo no orar que este mundo sea destruido y tus enemigos sometidos si ellos aún actúan contra nosotros? Defiende tu pueblo, levántate, Señor Jesús, y defiende lo que es tuyo. Lo que ganaste en la cruz, protege a tu pueblo. Santifícalo, protégelo, líbralo del mal, sácalo de este mundo, Señor. Bendito Rey eterno. Qué privilegio alabarte, qué privilegio adorarte, qué privilegio conocerte. Hasta la muerte déjanos ser fieles. No nos dejes caer en ninguna tentación. Guárdanos del pecado y del mal hasta el fin de nuestras vidas. Serte fieles en todo. Oh Señor, nuestros corazones se humillan ante ti.
por una simple clase en la cual puedo ver lo que es tu nombre. Mi corazón se humilla ante ti. ¿Cómo será viéndote de frente? Oh, con razón dicen tu nombre es ungüento derramado. Con razón te aman, dicen las doncellas. Tú eres delicioso, eres precioso, eres la perla de gran precio. Oh Señor Jesús, bueno es alabarte. Bueno es para nosotros estar en este lugar hoy aquí. Bueno en gran manera. Porque hemos visto al Santo. Hemos visto un destello de tu gloria. Y eso es más que suficiente para nosotros. Oh, permite que esta gloria no se desvanezca. No como el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí, que traía la gloria del pacto antiguo, la cual era temporal, y por eso su rostro se apagó. Ahora nosotros llevamos la gloria del que es eterno, cuyo rostro nunca se desvanece, porque es el verdadero Moisés, el mediador del nuevo pacto, de un pacto eterno cuya gloria nunca se desvanece. Bendito seas, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestra alabanza y adoración son para ti. Rinde nuestros corazones a tus deleites, sedúcenos con tus deleites, ríndenos, sedúcenos y seremos seducidos. Solo tú eres Dios, solo tú eres hombre en una sola persona. Gracias, Señor Jesús, por este precioso chispazo de tu gloria. Danos mucho más. Estamos seguros que tienes otras preciosas gemas, otras preciosas joyas para nosotros, y no vemos la hora de volver a contemplarlas. Gracias por tu hermosa bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí sí, hermano, aquí sí quedamos arreglados.